Buenos días, economista. Buenos, ¿Cómo estamos? buenos días, economista. Buenos días. Bueno, vamos nosotros a empezar el día de hoy con otro nuevo tema. Ya en este caso es amortizaciones. La clase del día lunes que tuvimos, em, con esta clase nosotros terminamos de ver lo que son anualidades, ¿ya? Y terminamos de ver lo que es anualidades diferidas, que es el último tema que nosotros vimos, ¿ya? Y terminamos con las tres tipos de anualidades que nosotros dijimos que íbamos a ver durante el ciclo académico. ¿Cuáles eran las tres anualidades que nosotros vimos? Los tres tipos de anualidades que nosotros vimos eran, primero vimos anualidades vencidas, luego anualidades anticipadas y finalmente anualidades diferidas, ¿ya? El día de hoy ya vamos a ver un nuevo tema, ya que se basa o que se trata de acerca de amortizaciones, cálculos y algunos tipos y algunos conceptos muy importantes que nosotros debemos saber para crear una tabla de amortizaciones. Pero nosotros debemos iniciar explicando y sabiendo qué son amortizaciones y vamos a ver que tiene alguna similitud, cierta similitud con lo que es anualidades, ¿ya? Y también existen diferencias. Entonces, es muy importante, vuelvo y repito, como les decía por medio de chat, que nosotros tengamos los encuentros o que nos podamos conectar en su mayoría a los encuentros sincrónicos que tenemos, ¿ya? De hoy en adelante, las semanas que nosotros tenemos de manera presencial no lo vamos a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiero que exista al final problemas de que capaz yo no entendí eso, de que yo no entendí ciertas fórmulas, no sé cómo aplicar ciertas fórmulas, no sé la diferencia entre anualidades, etcétera. Entonces, por tal motivo, no es lo mismo, sí, que nosotros veamos un video, que nosotros tengamos la clase de manera sincrónica, ¿sí? Incluso, ¿por qué? Porque nosotros podemos realizar algunas dudas, algunas preguntas, ¿sí? En temas de revisión de videos, cuando ustedes tengan energía, ustedes no pueden realizar ninguna pregunta o no es lo mismo que nosotros tengamos sincrónico, es decir, el contacto entre el docente y el estudiante es muy importante para que nosotros podamos solventar alguna duda, alguna pregunta que tengamos, ¿sí? Cuando nosotros en algún tema específico eh, existe alguna duda o no quedó claro algo, es en ese momento que nosotros debemos aclarar. ¿Por qué? Porque yo continúo con los siguientes temas, me dan que entender que está entendido y yo sigo y continúo, vuelvo y repito, con el contenido de la semana. Entonces, es importante que nosotros nos conectemos y busquemos de cierta manera conectarse a los encuentros que tenemos. ¿Ya? No sé cómo estamos con el tema de los encuentros presenciales, pero vuelvo y repito, los encuentros que tenemos de hoy en adelante, ya, los encuentros que tenemos presenciales establecidos de hoy en adelante, esos no se van a modificar a pesar de diferentes circunstancias que podamos tener. Es importante que nosotros tengamos estos encuentros de manera presencial y ahí vamos a ver y ahí voy a evaluar ya si las personas que se conectaron, ya las personas que si no se pudieron conectar, revisaron por lo menos el material, ¿mediante qué? Mediante una evaluación que yo les voy a tomar. Y ahí vamos a ver y ahí nos vamos a dar cuenta capaz de algunas deficiencias que ustedes tienen y ahí van a decir, no, es que en la semana 9 no me pude conectar y no pude revisar las aulas porque yo tengo diferentes responsabilidades y el problema surge al final, cuando nosotros no alcanzamos la nota, cuando nosotros queremos superar la asignatura sin llegar a supletorio, como es la aspiración de todos, ¿ya? Pero si nosotros no nos podemos conectar, yo les estoy dando las facilidades del cambio de horario, ¿ya?
qué sé yo, me dijeron la anterior semana que no de manera presencial, sino virtual. Lo realizamos de manera virtual, que a la final me arrepentí. ¿Por qué? Porque de manera presencial, haya o no haya luz, podemos tener el encuentro, el contacto entre el docente y el estudiante. Sí, entonces en muchas, y claro que este problema no depende de ustedes, no depende ni de los docentes ni de las autoridades de la universidad, sino ya es un problema nacional que nosotros nunca vamos a coincidir en su totalidad con un horario específico de energía, ¿sí? Entonces, pero sí busco de alguna manera, o sí busquemos de alguna manera un horario en el que en su mayoría nos podamos conectar. ¿Ya? Eso con respecto al tema de la energía que nosotros tenemos. No quiero que al final del ciclo tengamos inconvenientes, que el profe ayúdeme, que me falta un punto, me falta dos puntos, que no quiero ir al examen de recuperación, que no quiero perder la asignatura, si al final nosotros no hicimos durante el ciclo académico el esfuerzo de que de conectarme. No hicimos el esfuerzo de conectarnos a los encuentros, no hicimos el esfuerzo de revisar el material que nosotros tenemos en las aulas virtuales. Y sí, y esto conlleva mucho sacrificio, porque yo les entiendo, a pesar de que por parte de las autoridades existe el esfuerzo, ha existido el esfuerzo de realizar todo el procedimiento para que nosotros utilicemos el EVEA sin que exista luz en la universidad. Aún existe inconveniente, sí, pero de cierto modo se ha existido o han existido trabajos para solucionar este tipo de situaciones. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos que realizar un esfuerzo extra. ¿Para qué? Para no perdernos, para no tener deficiencias en conocimientos acerca de un tema en específico. ¿Ya? Entonces, estoy dando todas, como les digo, le estoy dando todas las facilidades, todos poniendo también de mi parte el compromiso. ¿Para qué? Para que todos puedan conectarse y puedan entender todos los temas que nosotros estamos viendo. Hoy vamos a ver un tema nuevo, ya que en cierta medida tiene cierta complejidad al nosotros implementar o a nosotros elaborar tablas de amortización. Por ende, es importante que ustedes entiendan, es importante que ustedes pregunten, realicen alguna duda, alguna pregunta acerca de algo que no quedó entendido y poder conjuntamente conmigo solventarlo. No es lo mismo que yo les explique por medio de un correo, por medio de un mensaje en WhatsApp, a diferencia de yo poderlos decirlo tanto de manera virtual como lo estamos haciendo en este momento, como de manera presencial, que para mí de manera presencial es mucho mejor hasta explicarles todos los diferentes contenidos que vamos teniendo. Entonces, vamos a empezar y vamos a hablar, como les decía, el tema de amortización. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda que nosotros tenemos antes de iniciar? Ninguna economista. Ya, entonces vamos a empezar hablando acerca de amortizaciones, ¿ya? En matemática financiera, la amortización se refiere a un proceso de distribución gradual del pago de una deuda a lo largo del tiempo. Y esta definición nosotros tenemos o asimilamos o referenciamos con lo que es anualidades. Pero ya vamos a ver a continuación algunas diferencias. Entonces, amortización se refiere a que a un procedimiento de distribución gradual del pago de una deuda a lo largo del tiempo, ¿ya? Si yo me endeudo en una maquinaria como dueño de una empresa, yo quiero saber o quiero distribuir ese valor, ¿ya? En pagos mensuales, semestrales, trimestrales, como sea, y en un determinado tiempo yo voy a terminar pagando esta deuda adicional con una tasa de interés. Como yo les decía anteriormente, toda acción en el mercado financiero conlleva un costo, conlleva una tasa de interés, ¿ya?
Estas amortizaciones generalmente o esta distribución gradual de una deuda, ya generalmente se lo hace mediante pagos periódicos iguales, al igual que una anualidad, en el cual nosotros decíamos que la deuda se va a pagar en cuotas mensuales. Una amortización también se lo realiza mediante pagos periódicos iguales. El periodo de pago de una amortización va a ser constante. Si el pago es semestral, todos los semestres voy a realizar los pagos de la cuota o de la deuda a lo largo de un determinado tiempo. En otras palabras, perdón, podemos decir que la amortización tiene como objetivo extinguir una deuda dividiéndole en cuotas más pequeñas que se pagan en intervalos de tiempos regulares, como pueden ser mensual, trimestral o anual. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo que tengo con una amortización? Es pagar una cierta cantidad de dinero en cuotas más pequeñas en un intervalo de tiempo regular. ¿Ya? Los intervalos de tiempo pueden ser intervalos de tiempo con los que nosotros ya hemos venido trabajando, como son mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, bimensuales, etcétera. ¿Sí? Una de las características, al igual que la anualidad, son pagos periódicos iguales, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos importantes o las variables que nosotros vamos a utilizar dentro de lo que es una amortización? Es, por ejemplo, el préstamo, que es la cantidad inicial prestada o la cantidad de dinero que yo estoy debiendo, que yo voy a deber. Por ejemplo, si yo me compro un vehículo y el vehículo cuesta $20,000, la amortización tiene como objetivo dividir esos $20,000 en cuotas constantes, en cuotas graduales, en un intervalo de tiempo regular. Yo voy a pagar esos $20,000 del vehículo en 30 cuotas mensuales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el préstamo es la cantidad de dinero que yo voy a deber. El plazo es la duración del préstamo, generalmente son en meses o en años, ¿ya? El plazo es la duración o el tiempo que yo tengo para cancelar la deuda total que yo contraje. Por ejemplo, el vehículo que les decía hace minutos, en el cual vale $20,000 y me dan una duración de, por ejemplo, 10 años. Yo durante ese tiempo, ya sea pagos mensuales, ya sea pagos anuales, yo voy a terminar pagando mi deuda en ese tiempo establecido. Toda acción en el mercado financiero tiene una tasa de interés y el hecho de que yo quiera dividir ya mi deuda en cuotas me hace que yo tenga que pagar un costo. ¿Cómo pago el costo? Con la tasa de interés. La tasa de interés refleja o hace referencia al costo que yo tengo que cancelar. ¿Por qué? Por dividir el valor total en diferentes cuotas, ¿ya? Entonces, la tasa de interés, como nosotros muy bien hablábamos desde el interés simple, la tasa de interés hace referencia a un término porcentual. Cuando yo digo tasa, estoy hablando de porcentaje. Y son pagos periódicos, son cuotas iguales que se pagan para extinguir la deuda. Por ejemplo, si yo me compré el vehículo en $20,000 y me dice que tú tienes, para cancelar el valor total del vehículo, tienes que pagar cuotas mensuales de $500, entonces cada mes yo tengo que pagar ese valor. Ya vamos a ver a continuación y son algunos temas semejantes a las anualidades que nosotros vimos hasta la clase del día lunes. Pero vamos a ver algunas diferencias que nosotros tenemos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una anualidad y una amortización? Primero, el propósito, ¿ya? Las anualidades pueden ser tanto como recibir pagos, como en el caso de una pensión, o en el caso como nosotros hablábamos de alquilar un departamento. Si nosotros somos los dueños de ese departamento, vamos a recibir el pago, ¿ya? Mediante depósitos o pago en efectivo, como también las anualidades pueden realizar o somos como agentes que realizamos pagos. En el caso de nosotros, si nosotros somos los que vamos a arrendar el departamento, nosotros realizamos pagos. Entonces, en una anualidad se pueden diferenciar dos tipos de acciones, al momento de recibir pagos y al momento de realizar el pago, dependiendo qué
actores somos en el mercado financiero. Mientras que las amortizaciones se usan específicamente para pagar una deuda. Es decir, en amortizaciones nosotros no vamos a realizar o no vamos a recibir un dinero, sino solo vamos a pagar una deuda. El pago de la deuda, entonces la amortización es el pago de una deuda en diferentes cuotas, en cómodas cuotas, como comúnmente se dice, ¿ya? ¿Qué otra clave hace referencia a la diferenciación entre estos dos tipos de conceptos? Es la composición del pago. Las anualidades pueden ser iguales y no necesariamente se componen principalmente de principal o de un interés, ¿verdad? Mientras que las amortizaciones, cada pago incluye una parte del principal, es decir, de la deuda, y una parte del interés. Ya, vuelvo y repito, la composición del pago. El pago ya está compuesto en una anualidad. El pago no está compuesto por una tasa de interés, mientras que una amortización está compuesta por un saldo ya y un porcentaje de la tasa de interés. Ya vamos a ver a continuación en el tema de cómo está compuesta una tabla de amortización, vamos a ver este tipo de composición de un pago. Vuelvo y repito, la anualidad, el pago de la anualidad es igual y no necesariamente se compone del saldo y del interés, mientras que la amortización, todo lo contrario, está compuesta por un saldo, una porción del saldo y una parte del interés. En los tipos de pagos de las anualidades, como nosotros vimos, las anualidades pueden ser al inicio o al final del periodo. Por eso son anualidades anticipadas o también anualidades vencidas. Mientras que las amortizaciones, los pagos se realizan de manera periódica, es decir, solo al final del periodo. ¿Ya? Es decir, que no existen diferentes tipos de amortizaciones como vimos en tipos de anualidades. ¿Ya? Las anualidades se pueden pagar al inicio o al final del periodo, mientras que las amortizaciones solo se pagan al final del periodo. ¿Ya? Esas son las diferencias que nosotros tenemos entre amortización, entre amortizaciones y anualidades. Ahora nosotros vamos a hablar con respecto a lo que es una amortización de una deuda. ¿Qué es una amortización? Acabo de explicar. Gladys, ¿qué es una amortización? ¿Cómo es amortiguar? Acuérdense de esa palabra, amortiguar. Amortiguar una deuda. ¿A qué se refiere amortiguar una deuda o amortizaciones de una deuda, Gladys? Ojo que esto es participación en clase, no se olviden. Se refiere al valor de un activo o de una deuda a largo tiempo. No. Pueden ser pagos periódicos que llevan tasa de interés. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es una amortización? En sí, en términos generales, una amortización es dividir un pago o una deuda total en cuotas periódicas. Si yo debo $20,000 o si el vehículo que yo voy a comprar tiene un valor de $20,000, esa deuda yo voy a pagar no de manera directa los $20,000, sino voy a dividir ese valor en cuotas periódicas. Sí, a eso se hace referencia amortización, amortiguar una deuda, es decir, no pagar la deuda completa, sino dividirla en cuotas periódicas. ¿Ya? Entonces, se determina el importe del pago periódico para amortizar una deuda. Se calcula mediante la utilización de la fórmula para el valor presente de una anualidad simple, cierta, ordinaria y se considera una amortización de capital a base de pagos e intervalos
iguales. Ahí viene la similitud, ya, o semejanza que tenemos entre amortizaciones y anualidades. Se conoce el capital inicial que se adeuda, ¿ya? ¿Qué es el capital inicial? ¿Cuál es el valor, por ejemplo, del vehículo? ¿Ya? ¿Cuál es el valor de la deuda que yo voy a tener? ¿Ya? A ese se le va a denominar capital inicial o valor presente o valor actual. La tasa de interés nominal o periódica de capitalización o es un periodo de capitalización. Cuando nosotros hablamos, la tasa de interés del 8% anual que se capitaliza semestralmente, ya nosotros ya sabemos. Cuando nosotros dice capitaliza semestralmente, ¿qué debemos hacer? Mm, Dividirla para dos. Dividir para dos. Muy bien, dividirlo para dos. ¿Por qué? Porque me dice capitalización semestral. ¿Cuántos semestres tiene un año? Tiene dos. Por tal motivo, la tasa de interés dividido para dos. La frecuencia de conversión y el plazo o número de periodos de capitalización o el número de pagos. Es decir, nosotros en amortización, nosotros también vamos a utilizar la misma conceptualización, la misma nomenclatura que nosotros utilizamos en anualidades. R va a ser el pago de la amortización, van a ser los pagos que yo voy a realizar o las cuotas que yo voy a cancelar. ¿Para qué? Para cancelar la deuda total. El valor actual, VA, es el capital inicial, es decir, el valor total de la deuda, ¿ya? Y la tasa de interés y N, el número de pagos periódicos. ¿Cuál es el principal criterio o el principal paso que nosotros debemos realizar o identificar antes de aplicar la fórmula? Chicos, en cualquier Que las fórmula, unidades deben ser iguales. perdón, La tasa de interés y el tiempo deben ser iguales. muy bien, Joan, ¿ya? Que la tasa de interés y el número de pagos tienen que estar en las mismas unidades. Si la tasa de interés me dice de manera mensual, los pagos tienen que ser de manera mensual. Muy bien. Entonces, en base a esa definición, ya quiero de manera individual que realicen el ejemplo que está en la parte inferior, en el cual dice, una persona tiene una deuda de $10,000. ¿Qué significa o cuál es el dato que hace referencia a los $10,000? De mi fórmula que yo tengo en la parte superior. ¿Qué son los $10,000? Un valor Y actual. el valor actual. La hora actual que debe liquidarse en 6 pagos mensuales. ¿Qué significa 6 pagos mensuales? ¿Qué dato me está dando ese? ¿O qué dato es ese? N. N, ¿verdad? N. Entonces, va a ser pagos mensuales. Y la tasa de interés me dice que es del 24% convertible mensualmente o capitalizable mensualmente. ¿Qué tengo que realizar a la tasa de interés? Le dividimos para el 12 Dividido meses. para 12. Meses, ¿de cuánto dinero serán los pagos mensuales? Apliquemos la fórmula, por favor, y tengamos el valor.
Ya, chicos, ¿cuál es el valor que les sale? 1785,27. Ya, muy bien, 1785,27. Muy bien. ¿Alguien tuvo alguna duda? A mí me salió con 26. No hay ningún problema. ¿Ya? ¿Alguien pudo o tuvo algún inconveniente? Por favor. Si no, realizamos conjuntamente conmigo, si no, continuamos. No era nada más que poner en la fórmula, en vez de valor actual 10.000, la tasa de interés es del 2%, ¿verdad? Dividido para uno menos uno más el 2% dividido para elevado a la menos 6, que es el número de pagos. Hacen en su calculadora y obtienen el valor que muy bien lo dijeron. ¿Sí, chicos? Entonces continuamos, ¿ya? Ahora nosotros vamos a hablar, ¿ya? O vamos a ver cómo está compuesta una tabla de amortizaciones, ¿ya? La tabla de amortizaciones reflejan los pagos que se hacen para amortizar una deuda, ya se aplican a cubrir los intereses y a reducir el importe de la deuda. ¿Qué significa el importe de la deuda? Es la reducción de la deuda. Por ejemplo, si el día de hoy yo contraje una deuda de $20,000, ya, el próximo mes yo pago, por ejemplo, $5,000 de la deuda. Es decir, que para el próximo mes yo ya no estoy debiendo $20,000, yo ya solo estoy debiendo 15,000. El próximo periodo, el próximo mes pago mis otros $5,000, ya no debo $15,000 en ese periodo, sino ya debo 10. A eso se refiere con reducir el importe de la deuda. Es decir, a medida que van pasando los pagos, yo voy reduciendo la deuda que yo voy teniendo. Y ese es el objetivo que tengo dentro de lo que es amortización, que al final del periodo, al final del plazo, yo pueda terminar o pueda yo cancelar el total de la deuda. ¿Ya? Y vamos a ver cómo eso se expresa en una tabla de amortizaciones. Para visualizar mejor este proceso, conviene elaborar una tabla de amortizaciones que muestre lo que sucede con los pagos, los intereses, la deuda, la amortización y el saldo. Vuelvo y repito, para y uno de los principales eh, diferencias que existen entre anualidades y amortizaciones en que en amortización el pago ya incluye el saldo de la deuda y una tasa de interés y una parte del interés. Y vamos a ver a continuación cómo está construida o cómo está estipulada una tabla de amortizaciones. Y partimos del ejemplo, ¿ya? Un ejemplo en el cual nos dice que nosotros tenemos una deuda de $95,000, ¿ya? Contratada al 18% convertible semestralmente y que se iba a amortizar mediante pagos semestrales ya de 21,177,36. Para comprender mejor este tema es necesario construir una tabla de amortizaciones. ¿Qué me dice esto? ¿Ya? ¿Qué me dice este ejemplo? Que yo me endeudé en $95,000, ¿ya? En $95,000 y este valor de la deuda no lo voy a pagar en su totalidad de manera directa, sino voy a pagar de manera o en cuotas, ¿ya? Estas cuotas se los van a pagar mediante pagos semestrales. ¿Cuántos o cuál es el valor de este pago semestral? Es de 21,177,36. Pero esta acción en el mercado financiero, como yo les digo, siempre tiene un costo, ¿ya? Siempre yo tengo que pagar una tasa de interés. Y en este sentido, la tasa de interés es del 18%, que es convertible, que es capitalizable, ¿ya? Semestralmente, ¿ya? Y me voy yo a la parte de la tabla, ¿ya? ¿Cuáles son las columnas que conforman la tabla de amortizaciones? Es la fecha, ¿ya? Es el periodo donde yo voy a cancelar cada una de las cuotas o cada uno de los pagos. Tengo el pago semestral, son los pagos semestrales que yo voy a realizar, la tasa de interés sobre el saldo, la amortización y el saldo total de la deuda. ¿Ya? Esas son las columnas que conforman una tabla de amortizaciones y que quede muy entendido cómo calculamos cada una de ellas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en un ejercicio, en una evaluación o en un deber yo le voy a decir,
Este es el ejemplo y ustedes calculen o elaboren la tabla de amortizaciones. ¿Ya? ¿Y cómo nosotros iniciamos? Elaborando primero, identificando las columnas, ¿ya? ¿Cuáles son las columnas que en cualquier ejercicio que nosotros hagamos de amortizaciones, siempre nosotros vamos a tener las 5 columnas? ¿Cuáles son las 5 columnas? Primero, la fecha, los pagos semestrales, ¿ya? El interés sobre el saldo, la amortización y el saldo, ¿ya? Ese es... Espérenme un ratito. Ya chicos, mil disculpas que estoy un poquito gripado. Ya entonces, ya definidas las columnas que nosotros vamos a utilizar para la elaboración de unas tablas de amortizaciones, yo procedo a elaborar o a definir las filas. Las columnas son las que están en la parte superior y las filas nosotros tenemos cada uno de los valores que yo vamos a ir calculando, ¿ya? Nosotros, en la primera fila que dice en el momento de la operación, es decir, cuando yo me endeudo, ¿ya? En ese momento, por ejemplo, el día de hoy, ¿ya? Yo me compré una máquina para mi empresa y esa máquina tuvo un valor de $95,000. Es decir, la deuda que el día de hoy contraje es de $95,000. ¿Qué me dice el saldo? Me dice, tú estás debiendo el saldo, la columna del saldo me dice, tú estás debiendo. Es decir, el día de hoy ya yo debo $95,000. ¿Y cuál es la condición? Que esos $95,000 yo voy a realizar el pago total de ese valor en 6 cuotas, ¿ya? Son cuotas semestrales, ¿ya? Asumamos que pasan 6 meses, es decir, diciembre, enero, febrero, marzo, y en abril del 2025 yo me encuentro en la tercera fila en la cual me dice fin del semestre 1. ¿Ya? En este fin del semestre 1, yo voy a realizar mi primer pago, que ya tengo definido que el ejemplo me dice que los pagos semestrales van a ser constantes, van a ser los mismos. Entonces, en el primer en el primer mes, ¿ya? Yo voy a realizar el pago de la cuota, ¿ya? Que es de 21,136. Y adicional a eso, yo tengo que pagar la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés? Me dice que es del 18% convertible semestralmente. ¿Qué tengo que realizar? Como dice, convertible o capitalizable semestralmente, a mi tasa de interés tengo que dividirle para 2, ¿verdad? Esa tasa de interés se le aplica al saldo del anterior periodo. Es decir, cojan sus calculadoras, ¿ya? Y ponemos 9%, 0,09 por el saldo que yo tengo del periodo anterior. ¿Cuál es el saldo que yo tengo del periodo anterior? Tengo 95,000. Multiplicamos por $95,000 y me sale 8,550, que es el valor de los intereses, como la misma palabra dice, sobre el saldo. Entonces, el cálculo de estos intereses se le realiza sobre el saldo anterior, ¿ya? Y la amortización es el pago que yo realizo, el pago menos la tasa de interés. Cojan igual sus calculadoras y vemos que restamos. ¿Cuánto fue el pago semestral? ¿Cómo calculamos el pago semestral? Ya me viene dado en el ejemplo. Ya me vino dado en el ejemplo. Y si no viene dado en el ejemplo, pues ya sabemos la fórmula que nosotros debemos implementar, que es el valor este. Chicos, si es que algo o estoy yendo muy rápido,
pero es muy importante que nosotros sepamos de dónde sale cada uno de estos valores. Hasta ahí, ¿entendido, chicos? Chicos, ¿entendido hasta ahí? Finge los intereses sobre el saldo, ¿cómo se saca? Los intereses. Cogemos, ojo, que mi tasa de interés me dice el 18% convertible semestralmente, ¿verdad? Como dice capitalizable semestralmente y los pagos son semestrales, ¿yo qué tengo que realizar? Tengo que dividir mi tasa de interés del 18% dividido para 2, ¿verdad? Entonces, mi tasa de interés es del 9%, ¿verdad? ¿Hasta ahí? ¿Entendido? Sí. Entonces, ese 9% como dice, interés sobre el saldo. Entonces, ¿dónde está la columna del saldo? Del saldo anterior, del periodo anterior es de $95,000. Multipliquemos en sus calculadoras. 9% por $95,000. ¿Cuánto me sale? 8.550. 1550. Es el valor que tengo en los intereses de mi primer periodo. ¿Sí? Ya. Amortización. Ahora nos vamos a la siguiente columna. ¿Cómo calculo la amortización? La amortización es la resta del pago menos los intereses. Cojan su calculador igual. Ya identificamos, verán el pago. El pago, en este caso, en este ejercicio, el pago ya me dio el problema o el ejercicio que yo estoy realizando. Pero si no me da el problema, el valor del pago, yo ya sé, yo ya tengo la fórmula para calcular el valor del pago. Pero en este caso ya me dio que es 21,177,36. Es decir, la amortización es igual al pago, eso anoten por favor, al pago semestral. En este caso, semestral, porque las cuotas son semestrales, pueden ser pagos mensuales, trimestrales. En el ejemplo que nosotros estamos analizando es pago semestral. Es decir, la amortización es igual al pago menos el interés sobre el saldo. ¿Sí, chicos? ¿Entendido? Sí, economista. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa cada una de estas? El pago semestral que yo realizo, no nos olvidemos, vamos a la definición, ¿ya? Y que quede muy claro. Miren, la amortización está constituido o incluye un pago o una parte del principal o de la deuda, ¿ya? Y otra parte, el interés. Entonces, la amortización o el pago que yo realizo, me voy acá. Este pago que yo realizo está compuesto de ¿qué? Del interés, de un porcentaje del interés y un porcentaje de la deuda. La deuda, el valor que yo pago, los 12,627,36 que constituyen a la amortización, constituye una parte del saldo. ¿Sí? ¿Queda entendido hasta ahí, chicos? A ver, vuelvo y repito. El pago que yo realizo, la columna del pago, 21,177,36, es igual o lo constituye o lo conforma. ¿Qué cosa? El interés, en este caso, los 8,550 y la amortización. La amortización constituye el pago del saldo, el pago de la deuda. Es decir, como yo debía $95,000, en mi primer pago que yo realicé, ya realicé el pago de 12,627,36, que este es el valor del saldo. Resto estos dos valores y tengo un valor de 82,372,64. Entonces, a partir de este pago, del primer pago que yo realizo en mi primer semestre, de 21,177, ¿ya? Yo ya no debo $95,000, sino ya debo 97. Me voy a la pizarra, ¿ya? Y quiero que quede esto clarísimo para la elaboración de las tablas, ¿ya? A ver, nosotros tenemos el pago que nosotros realizamos o el pago o la cuota que nosotros realizamos. Este pago o la cuota está conformada por el interés
más la amortización. ¿Está compartiendo algo economista? Sí, sí, ¿me están viendo? Yo sí. ¿Lo que comparte? No. Sí, sí se ve. Sí, que debe ser capaz problemas de su internet. Ya, entonces, el pago, la columna del pago es igual a los intereses más la amortización. ¿Cómo encuentro el pago? Pues con la fórmula que vimos a continuación, por la tasa de interés 1 menos 1 más i elevado a la menos n. ¿Ya? Si el ejercicio, en este caso, el ejercicio no me da el valor del pago, yo tengo la fórmula para calcularlo. ¿Ya? Entonces, la amortización constituye, la amortización es igual o constituye o se conceptualiza como el pago o la reducción, pongamos, la reducción del importe de la deuda. ¿Ya? Es decir, el valor de la amortización es la reducción o la disminución de mi saldo. Ya, si el día de hoy, por ejemplo, de amortización, yo de amortización, a ver, si el día de hoy, por ejemplo, el día de hoy, me endeudé, qué sé yo, en una televisión, ¿ya? Compré una televisión y el valor de la televisión, el valor de la televisión que yo me compré el día de hoy, que yo me endeudé, fue de, por ejemplo, de $1000, ¿ya? Y en el primer pago, yo de amortización pagué, por ejemplo, $300. Es decir, al día de hoy, yo ya no estoy debiendo $1000, sino yo voy a deber 1000 menos la amortización. Es decir, el saldo o la deuda total, yo ya no debo $1000 y yo no debo $7000. Es lo mismo que yo tengo en mi tabla. Me voy a mi tabla que nosotros estábamos analizando. Ya. Entonces, en cada pago que yo realizo primero el pago del interés y lo sumo al pago del saldo. Una pequeña proporción del saldo. Es lo que tengo yo aquí. El pago que yo realicé, yo al final del primer semestre yo deposité, yo me fui al local donde, qué sé yo, donde me compré el vehículo, ya, o la maquinaria, y pagué los $21,000, $21,000. Estos $21,000 representaban un cierto porcentaje del costo o del interés, y la otra porcentaje o la otra parte representaba a una porción del saldo. ¿Ya? Cojan sus calculadoras y restemos $95,000 menos 12,627,37 y me da un total de 82,372,64. ¿Qué me dice este valor? Al final del primer semestre, yo ya no estoy debiendo $95,000, yo ya estoy debiendo 82,372,64. ¿Por qué? Porque con el pago que realicé de $21,000, yo ya reduje un poco mi deuda que yo tengo. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí entendido? Sí, Inge, ya entendí. ¿Ya? Ahora me voy, asumamos que ya pasaron otros 6 meses más y estoy en el cual me dice fin del semestre 2 y el valor del pago se realiza el mismo valor del pago, 21,177,36. Pero de esto ahora cogemos nuestras calculadoras y multiplicamos el 9% del saldo, pero ya no es del saldo, porque ojo que yo en ese periodo yo ya no estoy debiendo $95,000, yo estoy debiendo $82,000, ¿verdad? Entonces cogemos nuestras calculadoras y ponemos 9% por 82,372,64. ¿Ya? Y me debe salir un valor de 7,413,54. ¿Ya?
¿Cómo saco la amortización? Resto el pago semestral menos el interés. Es decir, de los $21,000 que yo realicé el pago, 13,763 corresponden al saldo que yo estoy pagando. Y los 7,413 constituyen al interés de la acción financiera que yo realicé. ¿Sí? Es decir, yo ya no debo $82,000, sino resto 82,000 menos 13,763. Es decir, para el fin del segundo pago, yo ya no debo 82,000, sino voy a deber $62,608. ¿Entendido, chicos? Y lo vamos a hacer un ejemplo con los siguientes datos. Ay, esperen. Lo vamos a hacer conjuntamente conmigo, ¿ya? Nosotros asumimos, ¿ya? Que nosotros el día de hoy tenemos una deuda, qué sé yo, por la compra de una maquinaria, ¿ya? De una maquinaria que es de $30,000, ¿ya? Nosotros vamos a realizar mediante pagos de $500, ¿ya? Pagos mensuales, ¿sales? Ya, nosotros en ese momento me estoy inventando los datos. La tasa de interés me dice que es del 3% mensual. Ya, y el número de pagos me dice que son 5 pagos mensuales. 5 pagos mensuales. Ya, es decir, voy a mi tabla de amortizaciones. Me dice, construya a partir de estos datos, construya la tabla de amortizaciones. ¿Cuáles son las columnas que conforman mi tabla de amortizaciones? Primero es la fecha, luego es el pago. En este caso, ¿qué periodo de pagos vamos a tener? ¿Cuáles son los periodos de pagos que vamos a realizar en base a este ejemplo? Mensual. Son 6 Mensuales. semestrales. Ah, Mensuales, ¿verdad? Son pagos mensuales. ¿Qué voy a tener acá? Voy a tener el interés sobre el saldo. Voy a tener la amortización, el valor de la amortización. Y finalmente, el saldo. Siempre comenzamos con el periodo cero. El periodo cero es donde yo voy a contraer la deuda. Contraigo la deuda. Y a partir de eso voy a realizar 5 pagos. Primer pago mensual, ¿verdad? Segundo pago mensual. Tercer pago mensual. Cuarto pago mensual. Aquí pongámosle 600. 600 el pago ya para que quede más o menos perfecto. ¿Ya? 600 es el valor del pago. Y 5 el quinto pago mensual. ¿Ya? En esta fecha, en la fecha 1, en la fecha, perdón, en el inicio, en la fecha 0, donde dice 0, yo aquí no voy a realizar ningún pago, sino que aquí contraje la deuda, es decir, aquí yo tengo la deuda o el saldo que yo tengo que pagar es de $30,000, ¿verdad? Ahora, ¿qué tengo que realizar los pagos? Los pagos mensuales son constantes. Los pagos yo voy a realizar son 600 todos los meses, todos los pagos. Entonces, a continuación, por favor, realicen el interés, ¿ya? ¿Cómo calculo los intereses y la amortización? Les doy unos 5 o 10 minutitos para que realicen. No se olviden que el interés es del 3% sobre el saldo, es decir, tengo que multiplicar 3 por $30,000 y tengo el interés. Y acá les pongo, el interés es igual
a la tasa de interés por el saldo. Le pongo la fórmula. Y la amortización es igual al pago, en este caso mensual, menos el interés. ¿Ya? Tengo estas fórmulas y por favor realicen el cálculo de toda la tabla. Y el saldo, y aquí pongo, el saldo es igual. El saldo anterior, el saldo del periodo anterior menos la amortización. Ya, chicos. La persona que me va diciendo los valores correctos tiene una nota adicional. Economista, una consulta. Dígame. Los pagos dice que son mensuales 600, ¿verdad? Sí. Pero 6 por 3, 18, no me da ni a los 30,000. No, solo veamos cómo es el cálculo, ¿ya? Porque ya tengo ya. A ver, ¿cómo hacemos? Realizamos el interés sobre el saldo? ¿Qué tenemos que hacer? Los 30,000 le multiplico por el 0,3, que es el 3% mensual. Muy bien. Me ¿Cuánto sale me sale? 900. ¿Perdón? 900. 900. Eso le resto de los pagos mensuales, que son 600, me quedaría como amortización los $300. Y el saldo restante, el resto de los 30,000 de la amortización, que son los $300, me quedaría 29,700. A ver, el 3% por 30,000. Hagamos para que tenga, como son datos inventados, no necesito. Porque legalmente, aquí pongamos los pagos de $1,000, ¿ya? Pagos $1,000. De 1,000. De 1,000 hagamos, ¿ya? Para que, Ok.
Sí, Y está muy bien, los 900 está bien. ¿Cómo hicimos? El primero tenemos que hacer el interés sobre el saldo es igual al 0,03% por el saldo anterior, que en este caso es 3.000. Como muy bien lo dijo, sale 30.000 era. 500, que es el valor que tengo aquí, ¿verdad? Ahora me voy a la amortización, que es la siguiente columna. La amortización es igual al pago mensual, en este caso 1.000, menos el interés. ¿Cuánto 900. es el interés que calculé? 900. Mm, 100. Es decir, la amortización es de 100. 100. Esta amortización, este valor de la amortización es el saldo que yo pago o es la cuota que yo pago de mi saldo. A ver, dígame, Mauricio. Pero es 30.000, no 3.000. Bueno, aquí ya, bueno, ya. 30.000, ¿ya? Sí, y sale 900. ¿Ya? De estos, ¿cómo calculo el saldo del primer periodo? Es los 30.000 menos los 100 de la amortización. Es decir, aquí tengo 29.000 900. 900. Es decir, que ya en el primer pago mensual yo ya no debo $30.000. Yo ya debo 29.900. ¿Por qué? Porque del saldo ya pagué $100. Ahora me voy con mi otro periodo. ¿Ya? Con mi otro periodo, ¿qué tengo? ¿Cómo calculo los intereses? En este caso es 0,03 y ya no de $30.000, sino va a ser de 21.900. 29.900. ¿Cuánto me sale? 897. 897. 897. ¿Sí? Entonces yo tengo los intereses que me sale 897. De la amortización, ¿cómo hago? 103. 1.000 menos, 1.000 menos 890. ¿Cuánto me sale? 103. 103. 103. ¿Ya? Tengo aquí 103. ¿Cómo calculo el saldo? El saldo es igual a 29.900 del saldo anterior menos la amortización, que en este caso es 103. ¿Cuánto me sale? 29.797. 29.900. No, 797. 797. Es decir, aquí tengo 29.797. Y así voy a ir realizando de cada uno de los valores que yo tengo hasta el final, que son los 5 pagos mensuales. Y esa es cómo se conforma una tabla de amortizaciones. Ojo que este es un ejemplo que recién me inventé, pero con el objetivo de que ustedes vayan viendo cómo calculan cada una de las columnas que conforman una tabla de amortizaciones, que al final no tiene lógica porque yo estoy de mi saldo, que en cada pago estoy descontando $100, ¿verdad? Que debe ser más para poder al final de 5 meses acabar pagando hasta el saldo total. Con este ejercicio no voy a acabar pagando mi saldo total con 5 meses porque son datos inventados, pero vuelvo y repito que el objetivo es que para que ustedes se den cuenta cómo calculo cada una de las columnas. ¿Entendido, chicos, hasta ahí? Sí, economista, una pregunta. Bien. En el ejercicio anterior, ¿cuántos decimales tomo en cuenta? Porque me quedó sobrando 14 centavos. En el que les presenté en la diapositiva, Sí. vamos a usar la diapositiva. Comúnmente se utiliza dos decimales, ¿ya? Pero nosotros debemos saber, cuando nosotros trabajamos con dos decimales, debemos saberlo aproximar. Déjenme irme a la pizarra. Ustedes saben cómo aproximar, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos con dos decimales y, por ejemplo, en la calculadora me sale, pues, por ejemplo, 21.900, 80, 30, ese valor, por ejemplo. Y ahí, si yo quiero trabajar con dos decimales, tengo que aproximar el decimal siguiente
¿ya? Si el decimal 80. siguiente es 5 mayor que 5, yo tengo que aproximarle a 98, ¿verdad? Si el ejercicio o si el valor me dice 97.334, el valor aproximado es 97, 21,97. ¿Por qué? Porque el anterior o el decimal posterior es menor que 5. Si el valor o el decimal posterior es 5 mayor que 5, tengo que aproximarle a un decimal superior. Es decir, como tengo 7, tengo que aproximarle a 8. Y si mi tercer decimal es un número inferior de 5, tengo que dejarle en el mismo valor, que en este caso es 7, 7. ¿Sí? Sí, Y en el caso de que sea, perdón que le corte, economista, en el caso de que sea 21.000.998, ¿cómo le aproximo? ya tendríamos que Sería dejar. Si 22.000. nosotros tenemos, a ver, es muy buena pregunta. Si nosotros tenemos, por ejemplo, como dice compañero, si tenemos 21,998, ¿ya? Si le aproximamos, tenemos que aproximarle ya a 22. ¿Por qué? Porque el posterior de 9 es 10 y del 9 también es 10. Entonces, aproximo al número entero posterior, 22.000 o 22 en este caso. ¿Sí, chicos? Porque si yo voy a trabajar con dos decimales, yo no puedo poner 21,10 luego 10, ¿verdad? Ese no es una buena aproximación o es un dato incorrecto. Tengo que aproximarme al entero posterior, que en este caso es 22. ¿Sí? Ya. Cuando nosotros, y eso también pasaba con unos chicos en estadística, cuando nosotros, perdón, justo y era el día lunes que tenía clases presenciales y les puse un ejercicio de cálculo de unas medidas de descentralización, ¿ya? Y lo más tradicional que se hacen entre compañeros, entre amigos, se dice, por ejemplo, Gladys saca el valor de 21,35, por ejemplo, ¿ya? Y le dice, Yomaira, ¿cuánto sacaste tú en la moda? Y Yomaira le dice, yo saqué 21,12. Y ahí viene la duda y dice, chuta, ¿y qué hice? Y ahora Gladys dice, ¿y ahora qué hice mal? ¿Y ahora qué procedimiento? Y se vuelve. Y estos, los chicos que les hablo de estadística de la carrera de mercadotecnia, ya les puse un ejercicio y yo les veía que se decían, ¿cuánto te salió? Y variaba en decimales. Ya uno sacaba 21,35 y el otro sacó 21,33, ya que una diferencia de 0,02, que no es significativo, que no es un cambio, una variación significativa, ¿ya? Pero el chico que le decía a la compañera, le decía, chuta, ya hice mal, y ahora, y se mataba él revisando sus hojas, y decía, y ahora aquí hice mal, no, pero si aquí hice bien. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en sí? Y yo lo que le decía a los chicos es la utilización de la calculadora, ¿ya? Hay algunos chicos, y también les enseñaba a los chicos de mercadotecnia, ¿ya? Cuando nosotros estábamos hablando de un tema, de un componente o de una definición que era el factorial, ¿ya? Y les explicaba que en la calculadora, cuando nosotros sacamos factorial, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, 3 factorial tenemos que multiplicar 3 por 2 por 1. Y ahí nos sale un número, puede salirnos un número grandote, ¿ya? Y muchos de ustedes, muchos de los estudiantes que hacen, ponen en su cuaderno todo ese número grandote. Y aparte de que se pueden confundir en un número, les toma bastante tiempo. Y hay otros chicos que en la misma calculadora, y que está bien, en la misma calculadora le ponen toda la expresión, todo el cálculo. Y la calculadora toma todos los decimales y ahí va la diferencia de decimales. Que unos chicos sacan 21,31 y otros sacan 21,33. ¿Ya? ¿Por qué? Porque unos le aproximan y otros utilizan todos los valores que le da la calculadora. ¿Ya? Y ninguno de los dos está mal, ¿ya? Pero si es un cambio, una variación. Y el chico, como les comento, el chico
se mataba buscando y decía, y hasta que se rindió y me dijo, profe, no sé qué hice mal, pero no coincide el valor con mi amiga, con la compañera. Y es que, les explico, digo, ¿saben? Es por el tema de decimales, que no es un cambio, es que no es una variación significativa. Ya pero si nosotros, por ejemplo, si Gladys saca un valor de 35 y Gladys saca un valor 22, como ustedes pueden darse cuenta, es un cambio de más o menos unos 13, ¿ya? Un valor de 13, entonces ahí es un cambio significativo, pero si nosotros tenemos una variación de decimales eh, poco significativo, el cálculo está bien hecho. ¿Sí, chicos? Y eso que quede entendido y es por temas de decimales. ¿Ya? Ya vimos cómo está compuesto los pagos, ¿ya? Y vamos nosotros, ya para ir terminando, ¿ya? Y no vamos a terminar el contenido porque sí es bastante extenso, pero lo más importante que yo quiero es que ustedes entiendan, ¿ya? Cómo calculo cada uno de los componentes de mi tabla de amortización. Entonces, chicos, para continuar, ¿queda entendido el el cálculo y la estructura de la tabla de amortizaciones? ¿Queda entendido, chicos? Para continuar. Chicos, ¿me escuchan? Sí, económico. Sí, sí está. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver el importe de los pagos de una amortización. ¿Ya? ¿Qué significa el importe? Se refiere a la cantidad de dinero que se debe pagar de manera regular para extinguir la deuda a lo largo del plazo. Es decir, cómo calculo el pago. Y eso es lo que yo les decía en el ejercicio anterior, que en muchos casos, bueno, en el ejemplo que yo vimos aquí, en el ejemplo que analizamos la tabla, el ejemplo, el ejercicio ya me da el valor del pago, pero puede ser o puede darme un ejercicio en el cual el ejemplo no me da el valor del pago y yo tengo que calcularlo. Y yo ya sé la fórmula para calcular. Por ejemplo, me dice, calcule el valor de los pagos y elabore una tabla de amortización para saldar, perdón, un adeudo o una deuda, ¿ya? De $4 millones con una tasa de interés del 36% convertible bimestralmente si la deuda debe ser saldada a cabo de un año, haciendo pagos bimestrales que comienzan dentro de 2 meses. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el valor de los $4 millones? Es el valor de la deuda, es el capital, ¿verdad? Entonces pongo capital, $4 millones. Me dice una tasa de interés del 36% que es convertible o capitalizable bimestralmente. Es decir, tengo que dividir para 6, porque ¿cuántos bimestres tiene un año? Tiene 6 bimestres, ¿verdad? Divido para 6, la tasa de interés me sale del 0,06, ¿ya? Y dice que la deuda debe ser saldada o debe ser cancelada al finalizar un año. En un año, ¿cuántos pagos bimestrales voy a realizar? Chicos, en un año, ¿cuántos pagos bimestrales voy a realizar? Voy a realizar 6 pagos bimensuales, ¿verdad? O bimestrales, ¿ya? Y tengo aquí N6. Me dice que primero tengo que calcular el valor del pago bimestral o bimensual, ¿ya? ¿Cómo calculo? Con la fórmula capital por la tasa de interés dividido para 1 menos 1 más I elevado a la menos N. Reemplazo los valores y me sale que la renta es de
o el pago bimestral es de 813.450,51 Aquí le toma con 4 decimales. En este caso lo podemos dejar hasta 51, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si hubiese sido 813.450,517, por ejemplo? Y queremos utilizar 2 decimales. ¿Qué teníamos que haber hecho? Todo 52. Muy bien, quedaríamos 52. Pero en este caso, tranquilamente nosotros le podemos, si nosotros queremos trabajar con 2 decimales, lo hubiésemos dejado hasta el 51, sin tomar el tercer decimal. ¿Ya? Entonces, ya obtuve la renta, ¿ya? Y ahora sí voy a construir lo que hicimos anteriormente con el ejemplo. Construyo mi tabla en el periodo cero, o al momento de contratar, o al momento de endeudarme, yo tengo un saldo, una deuda de 4 millones de dólares. ¿Cómo calculo el pago bimestral? Ya tengo calculado mediante la fórmula. Pongo el valor aquí. ¿Cómo calculo la tasa de interés sobre el saldo acumulado sobre el saldo? Multiplico el 6% por 4 millones de dólares y me sale 240 mil dólares. ¿Cómo calculo la amortización? El pago menos el saldo perdón, el interés sobre el saldo. Y así calculando cada uno de los periodos. Chicos, ¿hasta ahí entendido? Chicos, ¿hasta ahí entendido? Con esto terminamos, ¿ya? Nosotros tenemos 2 derechos o 2 saldos que son conceptos dentro de lo que es amortización. Primero nosotros tenemos los derechos adquiridos por el deudor y los saldos a favor del acreedor. ¿Qué significa derechos adquiridos por el deudor? Se refiere a la deuda que el deudor debe pagar, ¿ya? Y por lo tanto ya no está, a ver, es la porción de la deuda que el deudor ha pagado, por lo tanto ya no está obligado a cancelar. Por ejemplo, ¿ya? Yo el mes anterior me endeudé
Ya chicos, entonces, bueno, con esto, como les digo, terminamos y vamos a ver dos términos muy importantes para saber a qué se refiere con derechos adquiridos por el deudor, ¿ya? Se refiere, vuelvo y repito, a la porción de la deuda que el deudor ya ha cancelado o que ya ha pagado, es decir, que ya no está debiendo, ¿ya? Por ejemplo, si yo el día de hoy, hace un mes, ya contraje una deuda de $20,000 por la compra de un terreno, por ejemplo, ¿ya? Y en este mes, el primer mes, yo cancelé 5,000 perdón, ya de esa deuda. Es decir, esos $5,000 que pagué en el primer periodo se le denominan derechos adquiridos por el deudor. Es decir, los derechos la porción que yo ya acabo de cancelar. Me voy a mi tabla de amortizaciones y se refiere a los saldos. Por ejemplo, ya el primer pago que realizó es de $813,450. A ese se constituye el pago o el derecho adquirido por el deudor. Es el pago, la porción de que la persona ya realizó o ya cancelado. Y el saldo a favor del acreedor ya representa la proporción o la cantidad de la deuda que aún queda por pagar al acreedor. Y en este caso, y en mi tabla de amortización, es el saldo. Por ejemplo, en el periodo, en el primer periodo, la persona que contrajo la deuda está debiendo 3,426,549. Ese es el saldo que el acreedor todavía debe cobrar, o todo lo contrario, que el deudor todavía debe cancelar. ¿Ya? Entonces, son dos términos que nosotros debemos saber. Derechos adquiridos por el deudor es el valor o la cantidad o la porción de la deuda que el deudor ha cancelado o ha pagado. Y el saldo a favor del acreedor es el saldo que el deudor todavía tiene que cancelar o que pagar al acreedor. O todo lo contrario, es el valor o la porción de la deuda que el acreedor todavía debe cobrar. ¿Sí, chicos? ¿Entendido hasta ahí? Por ejemplo, en una operación de compra y venta a crédito, después de que el deudor ha realizado algunos pagos, ha adquirido parcialmente el bien, mientras que el acreedor, al haberlo recibido, ya no es propietario de todos los derechos sobre el bien, sino sobre una parte o una porción del saldo. ¿Sí? Vuelvo y repito, los derechos adquiridos por el deudor es la porción de la deuda que el deudor ya ha cancelado. Y el saldo a favor del acreedor es de la porción o la cantidad del dinero que el acreedor todavía debe cobrar o que el deudor todavía debe cancelar. Sí, chicos, hasta ahí quedaríamos. La próxima semana veríamos de cálculo a partir de la fórmula, calcular el número de pagos y realizar la tabla de amortizaciones. ¿Ya? Y la construcción de tablas de amortizaciones. ¿Sí, chicos? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Economista, disculpe, va a subir el video de hoy día porque estuve en su clase, pero la verdad que cuando compartía o estaba resolviendo la tarea, no la pude ver, o sea, el ejercicio que resolvía. No se me cargan los datos bien. Sí. A ver, verán, yo les voy a compartir. Yo les voy a subir a las aulas virtuales. Todavía no lo voy a subir. ¿Por qué? Porque todavía estamos teniendo inconvenientes. No está funcionando con normalidad las aulas virtuales. Y solo es de la híbrida. No sé qué pasa. Y les voy a compartir. Miren, supuestamente ahorita en este momento no hay energía en la universidad. ¿Ya? Las híbridas, que es su materia, no está funcionando. Mientras que en las en línea funciona con normalidad. Sí, no sé qué pasa con las de pregrado también funcionan, pero las híbridas no están funcionando. No sé qué pasa. Ya, entonces, pero bueno, como ayer les compartí, les voy a subir a un canal de YouTube y ustedes pueden ver con el enlace que yo les voy a enviar. ¿Ya? O también cuando llegue la energía, cuando ya funcione la luz, que llega más o menos a la 1, 2 de la tarde, ya pueden
ya puedo subir a las aulas virtuales y ustedes pueden revisar. ¿Sí, chicos? ¿Existe alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, economista. Entonces, hasta ahí quedaríamos. Nos vemos la próxima semana. No sé, déjenme revisar si la próxima semana tenemos encuentro presencial. Me parece que es para el 23. O sea, la próxima semana no tenemos. De aquí nosotros tenemos el 23 de noviembre, ¿verdad? El 23 de noviembre tenemos, sí, la próxima semana tendríamos encuentro presencial. Es decir, nos vemos el día, em, el día sábado, nos veríamos de manera presencial. No se olviden que les voy a tomar una pequeña evaluación de algunos ejercicios, específicamente de ejercicios de construcción de tabla de amortización, anualidades anticipadas, vencidas y diferidas. Específicamente, más básico ejemplos. ¿Sí? Entonces, repasen que ahí voy a evaluar cómo estamos en conocimientos. Ahí voy a ver y ahí voy a identificar qué chicos revisan el contenido, qué chicos leen las lecturas, revisan las presentaciones y ven los videos. Revisen, por favor, chicos, y eso va a la evaluación. Por favor, si les comunican a sus demás, bueno, espero que puedan revisar los videos y ahí van a toparse con este comentario. Eso es todo, chicos. Entonces nos vemos la próxima semana de manera presencial. Que tengan un bonito día. Cualquier cosa, cualquier duda me lo hacen saber.